Nunca imaginé que la envidia pudiera tener un olor tan dulce como el de mi propio cabello recién cortado, esparcido por la almohada a la mañana siguiente. Mi hija, el fruto de mi vientre, a quien dediqué cada suspiro de mi vida, fue quien empuñó las tijeras, y lo hizo mientras yo dormía. ¿El motivo? El miedo irracional de que yo pudiera, de alguna manera, opacar la belleza de su suegra. Ella lo llamó justicia. Yo lo llamo traición. Esta es la historia de cómo el amor ciego de una madre fue puesto a prueba por la crueldad de la vanidad ajena, y cómo el hilo de un cabello cortado reveló la verdad de un corazón. Prepárense para un viaje de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable que nace de las cenizas de lo que un día fue. ¿Desde dónde estás viendo y a qué hora? Cuéntame en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete para no perderte las próximas historias de superación. Mis manos aún conservan el olor a jabón de coco, ese que usaba para lavar el cabello de mi niña, Luana, cuando era solo un enredo de rizos dorados y sonrisas desdentadas. Recuerdo cada hebra, cada risa que resonaba por la casa sencilla, pero llena de vida, donde la escasez material se compensaba con la abundancia de afecto. Yo, María, nacida y criada en un pequeño pueblo donde los chismes viajaban más rápido que el viento, y el juicio era una sombra constante, aprendí pronto el valor del trabajo y la resiliencia. Mi belleza, una herencia genética de mi madre, siempre fue vista con una curiosidad mezclada con cierta desconfianza por las mujeres mayores del lugar. Yo, sin embargo, nunca le di importancia. Para mí, la verdadera belleza residía en la bondad del corazón y en la fuerza del alma. Me casé joven, con un hombre bueno, un albañil de manos curtidas y corazón de oro, que me enseñó lo que era amar y ser amada de verdad. Juntos, construimos no solo una casa, sino una familia. Luana vino al mundo como un regalo, la luz de nuestros ojos, y le dedicamos cada gota de sudor y cada ruego de rodillas. Mi cabello, largo y castaño, siempre fue mi orgullo. Era un reflejo de mi salud, de mi vitalidad, y lo cuidaba con el cariño de quien atesora algo precioso. No por vanidad, sino por una conexión casi ancestral con la tierra, con la feminidad que representaba. Mi madre solía decir que los cabellos largos eran la corona de una mujer, y yo creía en ello. Recuerdo a Luana, aún pequeña, sentada en mi regazo, jugando con las puntas de mi cabello, entrelazándolo en pequeñas trenzas torpes. Ella me admiraba, lo sabía. Sus ojos grandes y curiosos seguían cada movimiento mío, cada gesto. Yo le enseñé la importancia de ser una mujer fuerte, de tener voz, de no dejarse oprimir. Plantaba en ella las semillas de la autoconfianza, de la libertad. Poco sabía yo que, con el tiempo, algunas de esas semillas serían asfixiadas por las malas hierbas plantadas por otros. Cuando mi marido falleció, demasiado pronto, un cáncer silencioso se lo llevó de mí. El mundo se derrumbó. Me vi sola, con Luana aún adolescente, un torbellino de emociones e inseguridades. Fue un periodo de luto profundo, donde el dolor de la pérdida parecía consumirlo todo. Pero tenía a Luana. Por ella, me levanté. Trabajé incansablemente, como cocinera en un pequeño restaurante, para asegurarme de que no le faltara nada. Sacrifiqué mis propios sueños, mis propios deseos, para que ella pudiera tener las oportunidades que yo no tuve. Mi cabello, en aquel tiempo, sirvió de refugio. Lo recogía en un moño, apretado, como si el dolor pudiera ser contenido allí, lejos de los ojos del mundo. Luana creció, hermosa e inteligente, con un brillo en los ojos que me recordaba al de su padre. Se graduó de la universidad, algo que yo tanto anhelaba para ella, y conoció a un joven de buena familia, con bienes. Su relación floreció rápidamente, y pronto se anunció la boda. Yo estaba radiante. Mi hija, encaminándose hacia un futuro prometedor, hacia una vida de felicidad y seguridad, o eso pensaba. La primera señal, sutil como el rocío de la mañana, surgió cuando conocí a la suegra de Luana, doña Beatriz, una mujer elegante, de habla suave y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me saludó con una frialdad pulcra, y sentí un escalofrío en la espalda, un presentimiento, tal vez, de que algo allí no encajaba.
Luana, por su parte, parecía hipnotizada por doña Beatriz, buscando incesantemente su aprobación, como una mariposa atraída por la luz, aunque ésta la quemara. Yo, por otro lado, me sentí una intrusa en aquel universo de sofisticación y reglas no dichas. Mi cabello, siempre suelto y natural, parecía desentonar en medio de los moños y peinados impecables de las señoras que frecuentaban la casa de la suegra de Luana. La primera grieta, casi imperceptible, comenzaba a aparecer en nuestra relación. La injusticia, aún en su forma más tenue, iniciaba su camino. En cada encuentro familiar en casa de la suegra de Luana, doña Beatriz, sentía un nudo en el pecho. No era solo la diferencia social lo que me incomodaba, sino la forma en que Luana, mi Luana, parecía amoldarse a los caprichos y expectativas de aquella mujer. Era como si mi hija, a quien yo había criado para ser libre y auténtica, se estuviera convirtiendo en una pálida copia de lo que doña Beatriz quería que fuera. Poco a poco, las conversaciones entre nosotras, antes tan fluidas e íntimas, se fueron volviendo superficiales, salpicadas de silencios incómodos. Ella hablaba incesantemente sobre los preparativos de la boda, sobre las elecciones de doña Beatriz, sobre lo importante que era complacerla en todo. Mis consejos, mis opiniones, antes tan valorados, ahora eran recibidos con un gesto distraído o, peor aún, con una mirada de impaciencia. El dolor comenzó a instalarse, sutil al principio, como una astilla invisible en el corazón. Las visitas de Luana a mi casa se hicieron cada vez más esporádicas. Una excusa aquí, un compromiso allá. Extrañaba su abrazo, su risa, el olor a fresa de su champú infantil, que, de alguna manera, todavía me remitía a su infancia. Intentaba entenderla, al fin y al cabo. La boda era un momento importante, y era natural que estuviera dividida entre la nueva familia y la antigua. Pero el abandono, aunque no explicitado en palabras, era un sentimiento pesado que me ahogaba. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios. Pequeñas puñaladas disfrazadas de elogios, siempre de parte de doña Beatriz, y que Luana, para mi asombro, no solo escuchaba callada, sino que a veces incluso parecía estar de acuerdo. «Ay, María, tu cabello es tan natural, tan despeinado. Luana prefiere algo más clásico. Oh, usted tiene una vitalidad que asombra, María. Pero es importante no opacar a la novia, ¿verdad?» Eran frases que me dejaban un sabor amargo en la boca, pero yo, en mi inocencia de madre que solo quería la felicidad de su hija, intentaba ignorarlas. No comprendía la dinámica perversa que se desarrollaba. Mi cabello, mi orgullo y símbolo de mi identidad, pasó a ser el foco de estas indirectas. Yo, con mi cabello largo y lleno de vida, representaba una amenaza a la imagen que doña Beatriz construía para sí y para su familia. Una imagen de control, de perfección artificial. Luana, por su parte, estaba cada vez más absorta en la red de vanidad y apariencias tejida por su suegra. Comenzó a vestirse de manera diferente, a hablar de una forma que no era la suya, a perseguir una perfección inalcanzable que doña Beatriz proyectaba. Mi cabello, libre y suelto, parecía incomodarla. Recuerdo un día, poco antes de la boda, en que Luana me visitó. Acababa de lavarme el cabello, y este caía en ondas sobre mis hombros. «Mamá, ¿no crees que tu cabello está un poco demasiado? Para la boda, digo». Doña Beatriz comentó que sería bueno algo más discreto. Su voz era vacilante, pero la petición, velada, era clara. Sentí un pinchazo de dolor. No era Luana quien hablaba, era la voz de doña Beatriz resonando en su boca. El clímax del dolor, el abandono más cruel, llegó la víspera de la boda. Luana estaba en mi casa para pasar la noche, como habíamos acordado. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Intenté hablar con ella, preguntarle si estaba verdaderamente feliz, si se sentía ella misma. Me abrazó, un abrazo rápido y frío, y dijo que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparme. Me fui a dormir con la sensación de que algo andaba mal, pero jamás podría imaginar la extensión de la crueldad que me esperaba. Me quedé dormida con la esperanza de que, después de la boda, las cosas volverían a la normalidad. El cansancio me venció rápidamente. Fue de madrugada, en medio de un sueño profundo,
que la frialdad del metal en mi cabello me despertó por un instante. Un tirón rápido, un sonido de cuchilla cortando, pero estaba tan inmersa en el sueño que pensé que había sido un sueño, una pesadilla tal vez. No le di importancia y volví a dormir. Poco sabía que aquel ruido breve y la sensación gélida marcaron el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo de desilusión, pero también de redescubrimiento. La herida abierta por aquel corte silencioso sería, más tarde, el catalizador para una revelación que cambiaría todo. La tenue luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la cortina, anunciando un nuevo día, el día de la boda de Luana. Me senté en la cama, con los ojos aún pesados de sueño, y sentí una ligera molestia en el cuero cabelludo. Llevé la mano a la cabeza, esperando sentir la cascada de mi cabello. Largo, pero mis dedos solo encontraron un enredo irregular, puntas cortas y desiguales. El shock fue inmediato, un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Corrí al espejo, y la imagen que vi me hizo jadear. Mi cabello, mi orgullo, había sido brutalmente cortado. No era un corte profesional, sino un acto de vandalismo, con mechones de diferentes longitudes, algunos a la altura de la oreja, otros colgando de forma deforme. Era como si alguien hubiera tomado unas tijeras de jardín y atacado sin piedad. Mi mente intentaba procesar la escena de la noche anterior, el ligero tirón, el sonido seco. No había sido un sueño, había sido real. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Mi mirada recorrió la habitación y se detuvo en la pequeña mesita de noche. Allí, estratégicamente colocada, había unas tijeras de coser, las que yo usaba para pequeños arreglos, y una nota doblada a un lado. Mis manos temblaban al tomarla. La caligrafía era de Luana. A cada palabra leída, mi corazón se partía en pedazos aún más pequeños. En la nota, Luana confesaba el acto. Decía que lo había hecho por justicia, que yo no podía ir a la boda con ese cabello, que llamaba mucho la atención, que doña Beatriz había comentado que mi cabello era demasiado bonito para una mujer de mi edad y condición, y que podría opacar a su nuera en el altar. La frase final, que resonó en mi mente como un grito, era la más cruel. No quiero que seas más bonita que la suegra de mi marido, mamá. Es justo así. El dolor que sentí en ese momento superaba cualquier pérdida anterior. No era solo la humillación del corte, sino la traición, la envidia, la crueldad proveniente de mi propia hija. Cómo ella, a quien yo había enseñado el valor de la bondad, de la verdad, de la autoaceptación, podía haberse transformado en alguien tan mezquino e influenciable. La epifanía llegó como un rayo. Luana no solo se estaba adaptando al mundo de su suegra, había absorbido los valores distorsionados, la superficialidad y la inseguridad de doña Beatriz. Estaba reproduciendo la misma envidia que sentía por mí, canalizada a través de la figura de la suegra. Los dolorosos recuerdos volvieron en destellos. Las críticas veladas, las miradas de desaprobación de doña Beatriz hacia mi cabello, los intentos de Luana de convencerme de cambiarlo. Yo, en mi ingenuidad de madre, había creído que era solo una cuestión de gusto, de etiqueta social. Nunca imaginé que detrás de todo eso había una guerra silenciosa de vanidades, donde yo era la víctima y mi propia hija, la ejecutora. La traición era aún más dolorosa porque no había ira en mí, solo una tristeza profunda, un vacío que parecía consumir mi alma. Volví a mirarme al espejo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de una mujer que veía, con brutal claridad, la verdadera cara de su realidad. Mi cabello, antes un símbolo de feminidad y fuerza, ahora era una prueba de un amor distorsionado y de una envidia enfermiza. Pero, en ese momento de dolor punzante, una chispa de algo nuevo comenzó a brillar en mí. No era ira, no era venganza, era dignidad. Era la certeza de que yo merecía más, mucho más, que aquella humillación. La revelación no me paralizó, me impulsó. No sería la madre silenciada, la mujer humillada. Aquel corte, lejos de disminuirme, había despertado una fuerza que yo ni siquiera sabía que poseía. El terreno estaba preparado para una confrontación, no de ira, sino de verdad, de una búsqueda de justicia que sería, sobre todo,
Una liberación. Con la nota de Luana aún en mis manos y las puntas irregulares de mi cabello tocando mi rostro, una calma extraña, casi gélida, se apoderó de mí. Ya no había espacio para el llanto, para la ira. Solo había una determinación inquebrantable. No permitiría que la mezquindad y la envidia de otros definieran mi valor o robaran la dignidad que me fue legada por una vida de sacrificios. Aquel corte no era el fin, sino el catalizador de un nuevo comienzo. Me levanté, respiré hondo, y fui al baño. Con las tijeras que Luana había dejado, con las manos firmes, terminé el trabajo que ella había iniciado de forma tan cruel. Me corté el cabello al ras, un corte corto y moderno, que realzaba mi rostro y mis ojos. Mientras los mechones caían al suelo, sentía cómo el peso del dolor y el rencor se disipaban. No era un acto de venganza, sino de liberación. Estaba recuperando el control de mi propia imagen, de mi propia vida. Era mi forma de decir, puedes haberme herido, pero no me has roto. Me puse mi mejor vestido, uno que guardaba para ocasiones especiales, y me maquillé con cuidado. El espejo me devolvía la imagen de una mujer con los ojos llorosos. Sí, pero con un brillo nuevo, una fuerza recién descubierta. Tomé la nota de Luana y la guardé con cuidado en mi bolso. Era la prueba, la verdad desnuda y cruda. Llegué a la iglesia a tiempo. La ceremonia ya había comenzado. Mis pasos eran firmes, mi barbilla en alto. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con sorpresa. Mi cambio era radical, evidente. Luana, en el altar, estaba deslumbrante con su vestido blanco, junto al novio y doña Beatriz, que irradiaba una satisfacción casi palpable. Sus ojos se abrieron ligeramente al verme, y un escalofrío de sorpresa, o tal vez de algo más, recorrió su rostro. Esperé el momento justo, después del intercambio de anillos y los votos, cuando la atención de la mayoría se dirigía a la recepción. Me acerqué a Luana y a su novio, que estaban recibiendo felicitaciones. Doña Beatriz estaba a un lado, con una sonrisa victoriosa. Me acerqué, con el corazón latiendo fuerte, pero mi voz era tranquila, firme. «Hija mía», dije, mirando directamente a Luana, ignorando a los demás por un instante. «Estás preciosa, muy hermosa». Luana sonrió, una sonrisa forzada, y sus ojos se desviaron de los míos. Percibió el tono de mi voz, la ausencia de la dulzura habitual. «Mamá, qué sorpresa. Tu cabello está diferente». Intentó disimular el nerviosismo, pero sus manos temblaban ligeramente. «Sí, hija, está diferente», respondí, con un ligero asentimiento. «Fue un regalo tuyo, en realidad. Un corte que me hizo ver muchas cosas». Doña Beatriz, hasta entonces impasible, intervino, con su voz suave y condescendiente. «Ay, María, es solo un cabello. Luana es una chica de buen gusto. Estoy segura de que ella jamás haría algo así para perjudicarte». Fue entonces cuando saqué la nota del bolso. La voz seguía tranquila, pero las palabras eran como cuchillos. «Un regalo, sí, doña Beatriz». Y con él vino un mensaje muy claro. Abrí la nota, mostrándola a Luana y sutilmente a doña Beatriz, sin permitir, sin embargo, que los invitados alrededor pudieran leerla. Mi hija escribió aquí que hizo esto por justicia, que yo no podía opacar la belleza de la suegra de su marido, que es justo así. El rostro de Luana palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de pánico y vergüenza. Doña Beatriz, por su parte, perdió su compostura habitual. Un rubor se apoderó de sus mejillas, y sus labios se curvaron en un ligero pliegue de furia contenida. El novio de Luana, confundido, miraba de una a otra, sin entender la creciente tensión. «Mamá, por favor», susurró Luana, intentando tomar la nota. Yo retrocedí un paso. «No, Luana, no es, por favor. Es la verdad. Es la consecuencia de las decisiones que tomaste, del silencio que mantuviste mientras la envidia se anidaba en tu corazón». No estaba gritando, pero mi voz llevaba el peso de años de sacrificios y un amor que ahora se veía traicionado. «Yo te enseñé a tener carácter, Luana, a tener voz, no a doblegarte a la mezquindad ajena, mucho menos a usar unas tijeras a espaldas de quien siempre te amó». Doña Beatriz, al darse cuenta de que la situación se le escapaba de control,
Intentó silenciarme. Basta, María. Esto es un absurdo. No es el lugar para esta escena. La miré con una dignidad que ella jamás poseería. Este es exactamente el lugar, doña Beatriz. Aquí, donde la hipocresía se viste de fiesta, donde la belleza exterior intenta sofocar la interior. Pero la verdad siempre encuentra un camino para emerger, ¿verdad? Así como un cabello que renace, aún más fuerte y libre. El silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo gritos, ni escenas escandalosas, pero la fuerza de mis palabras, la imagen de aquella nota y mi cabello recién cortado, hablaban por sí solos. Luana lloraba, no de arrepentimiento, sino de vergüenza. La verdad, finalmente, había sido revelada. Y, en ese momento, yo no era la víctima, sino la fuerza que emergía del propio dolor. Había retomado el control de mi vida, no para buscar venganza, sino para liberarme de la prisión de aquella traición. La catarsis no fue un grito, sino un silencio elocuente que resonaba mi nueva libertad. El silencio en la iglesia fue roto por los murmullos de los invitados. El aire aún estaba pesado con la revelación, pero para mí era como si una densa niebla finalmente se hubiera disipado. No había necesidad de más palabras. La verdad había sido dicha, y el peso de aquel secreto, de aquella humillación silenciosa, finalmente se levantó de mis hombros. Me di la vuelta, dejando a Luana y a doña Beatriz en su propia tormenta de vergüenza y consternación. Caminé fuera de la iglesia, sintiendo el sol en mi rostro y una brisa suave que parecía susurrar sobre nuevos comienzos. No hubo reconciliación ese día, ni en los días que siguieron. Luana se alejó aún más, sumergida en su propia culpa y en la influencia sofocante de su suegra. Aquel día, para ella, quizás fue el inicio de su propio viaje de reflexión, aunque yo ya no estaba allí para sostener su mano en cada paso. Para mí, la justicia no era una disculpa o un retorno a lo que éramos. La verdadera justicia era mi libertad. La libertad de no vivir más bajo la sombra de la aprobación ajena, de no sacrificarme más por un amor que se mostró tan condicional. En los meses siguientes, mi vida floreció de una forma que jamás imaginé. Mi cabello creció, fuerte y saludable, un símbolo visible de mi resiliencia. Me inscribí en un curso de cocina profesional, algo que siempre soñé hacer, pero que había dejado de lado para cuidar de Luana. Abrí un pequeño negocio de comidas caseras, y el olor de mi sazón, que antes perfumaba solo mi hogar, ahora encantaba al vecindario. Conocí gente nueva, hice amigos verdaderos, mujeres que, como yo, encontraron fuerza en la vulnerabilidad y en la superación. La soledad que antes me ahogaba se transformó en solitud, un espacio de autoconocimiento y paz. La lección más profunda que aprendí fue que el amor propio es el cimiento más importante de nuestra existencia, que no podemos permitir que la inseguridad o la envidia ajena definan quiénes somos o nuestro valor. La belleza verdadera no reside en la perfección impuesta por otros, ni en la ausencia de marcas de la vida, sino en la fuerza de nuestra esencia, en la capacidad de levantarse, de florecer, incluso después de la más dolorosa de las podas. Mi cabello, antes fuente de admiración y, paradójicamente, de envidia, se convirtió en el testimonio silencioso de una mujer que, aunque herida, eligió florecer. Hoy, me siento junto a la ventana de mi pequeña casa, con una taza de té de manzanilla humeante en mis manos. El sol se pone en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Pienso en Luana y en doña Beatriz. Siento una punzada de tristeza, sí, por la relación que se perdió, pero ya no hay amargura. Solo hay la comprensión de que cada uno cosecha lo que siembra, y yo, con mi cabello ahora corto, lleno de vida y de historia, estoy sembrando las semillas de un nuevo jardín, un jardín donde la única belleza que importa es la que viene de dentro, y la única justicia es la paz que encuentro en ser, finalmente, yo misma. Si esta historia tocó tu corazón, si tú también has sentido el peso de la injusticia o de la traición, debes saber que tu fuerza reside en tu capacidad de levantarte. Dale me gusta a este video. Deja tu comentario y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje.
Suscríbete al canal para más historias de vida, porque cada final es solo un nuevo comienzo. Y tu superación puede ser la inspiración de muchos.